Rudius Greyrat. Ese nombre es extremadamente famoso. Es un nombre que ha sido tallado en todo el mundo. Puedes ver su nombre allí, aquí y en muchas otras partes. Puedes verlo en los equipos de teletransporte o en las notas de producción de algún nuevo libro de texto mágico, los cuales se venden en todo el mundo, o debajo de los puentes que se han construido. Ese nombre está completamente disperso en muchos lugares. Incluso ahora mismo habrá pocos que no hayan visto ese nombre en algún lugar. Sin embargo, si preguntas qué tipo de persona era, la gente solamente inclinará la cabeza en confusión y te dirá que sabe lo siguiente. Esa persona ha sido reconocida en varios aspectos, tales como el mago más fuerte de los 400 años del calendario del dragón blindado, el dios de la educación que revolucionó el sistema educativo y escolar, el intelectual que invocó símbolos culturales como pinturas, muñecas y juguetes, etcétera, 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 aunque no hay muchos registros que demuestren que él mismo comenzó con esas cosas. En el caso de la magia, lo hizo Silent Seven Star. En el caso de la educación, Roxy M. Greyrat. En el caso de las artes, Sanova Shirone. Cada uno de esos nombres surgió con anterioridad al de Rudius Greyrat. Por lo tanto, surgieron varias voces que asumieron que él era un adulador, bueno en favorecer a las personas fuertes, un impostor que robó el crédito de las personas que en realidad tenían talento. Muchos también hicieron afirmaciones: la persona llamada Rudius Greyrat no existe, es solamente un título que se le da a aquellos que logran grandes hazañas dentro del grupo de los mercenarios de Rudo. Y por esta razón, los logros de varias personas se unieron todos en un solo nombre: Rudius Greyrat. Hay muchas teorías sobre él. Sin embargo, era indudablemente cierto que logró grandes cosas y tuvo un gran impacto en todo el mundo. Pero a partir de este punto no sería extraño que se deslizara en la oscuridad de la mente de la sociedad, en lugar claramente de hacerse famoso. Esa sería una gran pérdida de la historia. Por lo tanto, he decidido agregar cierta información privada sobre Rudius Greyrat en la sala de referencia del Reino Asura. Por eso, en el video de hoy, te contaré la historia de Rudius Greyrat, su biografía, los logros que tuvo en su vida hasta su muerte. Así que apóyame rompiendo ese botón de me gusta, y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete porque me apoyas muchísimo con eso. Sin más nada que decir, continuemos con el video. Rudius Greyrat fue un mago del reino de Ranoa, nacido en el K430. Se convirtió en una de las 7 grandes potencias mundiales, colocándose en el 7º rango. Trabajando junto con Roxy M. Greyrat y Silent Seven Star, se convirtió en un mago representante de los 400 años del calendario del dragón blindado. Entre los muchos apodos que se le conocen se incluyen los siguientes: el pantanoso, la mano derecha del dios dragón, el rey mágico, el gran mago, el sin pronunciar o el sin encantamientos, además del dios de la educación, quien aumentó drásticamente la tasa de alfabetización en todo el continente central. En contraste a todo esto, debido a su cobardía en lo que respecta a la batalla, también fue llamado Endeble, liebre sobrevalorada, cabeza de arco o el gran maestro del escape. Llegó a ser conocidos por muchos nombres en los últimos años, y como tal, también fue llamado Rudius, el de las 7 firmas. En el año K407, en Villabuena, ciudad de Fitoa del reino de Asura, nació como el hijo mayor de su padre, caballero de clase baja del reino de Asura, Paul Greyrat, y su madre, antigua aventurera y curandera Zenith Greyrat. Desde su infancia a los 3 años pudo usar magia de nivel intermedio. Paul, anticipando su talento, llamó a Roxy Migurdia y la convirtió en su tutora privada para educarlo. Como resultado de su duro entrenamiento, pudo usar magia de agua de nivel santo cuando alcanzó los 5 años, y aunque había demostrado que era capaz de superar a su propia maestra, la honró hasta el día de su muerte. Cuando cumplió 7 años, luego de descubrir todo su talento, fue invitado a ser tutor privado por el señor feudal de Fitoa, llegando así a la casa Boreas Greyrat. Mientras enseñaba magia a Eris Boreas Greyrat, más tarde conocida por todo el mundo como MacDog, la reina de la espada, también comenzó su trabajo en la creación de muñecas usando magia de tierra. Y aunque tenía un talento que no se podía comparar con el de un niño, cuando sus padres no aparecieron en su 10º cumpleaños, derramó lágrimas, actuando más adecuadamente a su edad. En el año K417 sucedió el incidente de la transportación, y junto con Eris fue enviado a la región de Vingoya del continente demoníaco. Allá se volvió amigo de Ridger Superdia y lo convirtió en su aliado. Ridger en ese momento era temido al ser conocido como Dead End, y después de convertirse en un aventurero comenzó su viaje por el continente demoníaco al continente central para llegar al país de Fitoa. Durante ese tiempo conoció a Sanova Shirone y a Cliff Greymore, quienes más tarde se convertirían en sus mejores amigos. Cuando cumplió 13 años, después de escoltar a Eris al país de Fitoa, viajó a la parte norte del continente central para encontrar a su familia que estaba desaparecida, y desde allí se hizo conocido por el nombre de Rudius el Pantanoso. Luego de eso, en el año K422 emigró
entró a la ciudad mágica de Saria, ubicada en el reino de Ranoa, y se matriculó en la Universidad Mágica por recomendación de Ginas Alphas. Después de derribar a los más fuertes de la escuela, Línea de Doldia, Pursena Doldia, Silent Seven Star y el señor demonio inmortal Badigadi, fue reconocido como el mago más fuerte de la Universidad Mágica de Ranoa. Al año siguiente, a sus 16 años, se convirtió en el guardián de Ariel Anemone Asura y se casó con la maga Sylphie, quien también era guardiana de Ariel. En ese momento se estableció en la ciudad mágica de Saria y decidió quedarse allí por el resto de su vida. Ese mismo año recibió información de que su padre Paul había encontrado a su madre Zenith y decidió partir. Con la cooperación de Silent Seven Star, utilizó la formación mágica de teletransporte para viajar rápidamente al continente de Begarit. Junto con Paul, el Inalis Dragon Roar, Talon, Giz y Roxy Migurdia fueron capaces de conquistar con éxito el laberinto de teletransportaciones. Sin embargo, durante la pelea contra la Hidra que residía en el centro del laberinto, su padre Paul falleció, y a pesar de que lograron rescatar a su madre Zenith, debido a los efectos de la transportación y el laberinto, quedó en un estado vegetal, dejando a Rudius lleno de desesperación, y quien logró sacarlo de las profundidades de su propia desesperación fue su mentora Roxy Migurdia, y debido a esto él la convirtió en su segunda esposa. En el año K425 luchó junto a Eris Boreas Greirat contra el dios dragón Orsted en un bosque a las afueras de la ciudad de Saria. La batalla fue feroz, incluso una parte del bosque desapareció y Rudius fue derrotado, pero después de esto se convirtió en el subordinado de Orsted. La razón de esa batalla se desconoce todavía, pero muchas personas especularon que el dios dragón Orsted iba a hacerle daño a Ariel Anemone Asura, y esto trajo como resultado la intervención de Rudius, quien intentaba protegerla. Después de esa batalla, Eris Boreas Greirat se convirtió en su tercera esposa. Ese mismo año, luego de hacer una alianza con Ariel Anemone Asura, participó en la guerra civil del reino Asura. Luchó contra el emperador del norte Aubert, el rey del norte Wita y el dios del caos Reida, y en estas batallas salió triunfador. Fue reconocido como el actor principal que ayudó a Ariel Anemone Asura a convertirse en reina. En el año K427 estableció el grupo Mercenarios de Rudo, el cual estaba ubicado en la ciudad mágica de Saria, y a pesar de que se inauguró como el presidente, le confió toda la administración a su pequeña hermana Aisha Greirat. Ese mismo año, cuando cumplió 20, junto con Sanova Shirone, participó en la batalla defensiva del reino de Shiron. Después de que hiciera una alianza con Pax Shirone, luchó contra el ejército que venía del norte en el fuerte Caron, y se estimó que el número de personas que fueron desvividas por Rudius solamente en esa pelea superaba fácilmente a las 10.000. En el año K429, después de graduarse de la Universidad Mágica de Ranoa, se dirigió hacia el santo reino de Milis, junto con Cliff Claymore, y aunque no hay registros detallados sobre ese evento, se consideró que profundizó su relación con la Miko e hizo de Cliff Claymore un funcionario de la organización religiosa de Milis. Luego, en el K430, participó en la batalla del reino Vieril, junto con su aliado, el dios dragón Orsted. Durante esa batalla derrotó al dios del norte Kalman III y se convirtió en el séptimo rango de las 7 grandes potencias mundiales. Después de convertirse en una de las 7 grandes potencias, Rudius dejó de hacer apariciones públicas, y esta fue la razón por la cual su popularidad fue mucho menor a la de otros grandes nombres de su misma generación. La gente que salió en su nombre y que básicamente reemplazó a Rudius en su posición fueron Silent Seven Star y Roxy M. Greirat, quien ahora se había convertido en la directora de la Universidad Mágica de Ranoa. Por lo tanto, no muchos sabían que él era el séptimo rango de las 7 grandes potencias mundiales. Se teorizó que tal vez el mismo Rudius había muerto después de la batalla del reino de Vieril, y que lo que había regresado de esa batalla era un cuerpo vacío o un doble, que era utilizado solamente para que el nombre permaneciera. Sin embargo, debido a registros que se hicieron para establecer la Universidad Nacional, Ariel resaltó claramente su influencia y su importancia, y todo este rumor se disipó de inmediatamente, aunque todo el mundo se preguntaba por qué Rudius Greirat se esforzaba tanto en permanecer escondido del escenario público. Los registros indicaron que se convirtió en el subordinado del dios dragón Orsted, se hizo amigo de Sanova Shirone, presidente de la compañía de muñecas, Cliff Claymore, papa de la organización religiosa de Milis, también de la Miko de Milis, Ariel Anemone Asura, la reina del reino Asura, del dios de la muerte Randol del reino del rey dragón, el señor demonio dragón inmortal Atoferatofe del continente demonio, y todo esto lo hizo para preparar el mundo para la resurrección de Laplace en 80 años. Por eso intentaba unir al mundo como si fuera uno solo. Mientras tanto, rompió el tabú y trajo de vuelta el uso de formaciones de transportación al mundo. Había muchos libros escritos que lo llamaron un
un gran criminal por usar las capacidades convenientes de las formaciones para tramar la dominación mundial. Penosamente, en el año K481, su primera esposa Sylphie Greyrat anunció su muerte al mundo. La causa de la muerte fue la vejez. Mientras dormía en su propia cama, falleció a la edad de 74 años. Era una persona tan extremadamente excepcional que acudieron más de 5.000 personas a su funeral. Sorprendentemente, una de las personas era el dios dragón Orsted, quien era incluso más discreto que el mismo Rudeus Greyrat. Rudeus fue bendecido al poder utilizar todas las propiedades de la magia. Podía controlarlas todas según la situación de la batalla, pero se considera que la mayoría de la magia que usó frecuentemente fue la siguiente: su cañón de piedra, generalmente conocido como magia de tierra de nivel intermedio, una magia capaz de golpear al enemigo con un trozo de piedra a alta velocidad. El Squatmire o el pantanoso, se decía que era el movimiento característico de Rudeus Greyrat, un tipo de magia fusionada que podría prácticamente tragarse una ciudad en segundos. Niebla, similar a lo que se había mencionado anteriormente, siendo también uno de los movimientos característicos de Rudeus Greyrat, un tipo de magia fusionada que se decía que una vez cubrió todo un bosque con su neblina. Eléctrico, una variación de la magia de agua de clase de rey Lighting, una versión completamente original creada por Rudeus Greyrat. Él podía utilizar esta magia libremente en el combate cuerpo a cuerpo, y su uso más efectivo era ser usada contra el clan de los demonios inmortales para paralizarlos. Shockwave, o ondas de choque, el cual era capaz de mandar a un oponente lejos haciendo vibraciones en el espacio aéreo, un tipo de magia de viento. Se dice que Rudeus Greyrat utilizaba esto en combate cuerpo a cuerpo y luchaba como si estuviera flotando en los aires. Sin embargo, la mayoría de todas estas anécdotas no se han considerado auténticas. Él no era realmente la persona típicamente conocida, pero la mayoría de las personas mundialmente famosas sabían de la existencia de Rudeus Greyrat y lo respetaban o le temían. Después de su muerte se descubrió una tela blanca en su bolsillo, que su esposa Roxy escondió a toda prisa. Hubo rumores de que era una cosa muy confidencial la que estaba siendo ocultada a los ojos del público, pero la verdad sigue siendo desconocida. Una ley de fortalecimiento de la cantidad total de mana desde su infancia fue descubierta por primera vez en este mundo, y se sabía que por él habían incorporado esa ley en el sistema educativo actual. Sus comidas favoritas eran el arroz, los huevos y las bebidas de los ogros del reino Vieril. Además, se sabe que dijo que comer huevos crudos era un malísimo hábito. Su religión no estaba identificada, aunque se consideraba que creía en un dios malvado. Sin embargo, no existía ningún tipo de cresta que estuviera en conformidad con su dios, y por lo tanto se consideró que él creía en un dios que se había extinguido en los tiempos antiguos, o que era algo que él mismo había inventado. También se llegó a pensar que era ateo y que solamente creía en el dios dragón. Pero como mencioné, todo esto solamente fueron rumores. Los registros de las investigaciones se consideraron para ser escritas en un libro de 52 volúmenes, llamado El Manuscrito de Rudeus, pero esto fue hecho solamente por él y por Silent Seven Star, la cual tiene estos datos completamente cifrados, y debido a eso su credibilidad es completamente baja. No se puede confirmar de manera certera todas las cosas que hizo Rudeus Greyrat. Definitivamente se cree que es una persona que sí existió, pero la conclusión de este informe es que no se sabe con precisión si es un adulador mentiroso que robó el mérito de otros magos y lo agregó a su propio currículum, si es tan solo un título que se le da a aquellos magos poderosos que acumularon muchos éxitos dentro del grupo mercenario de Rudo, o si es solamente un cargo político que se inventan los grandes líderes mundiales para darle los méritos a una persona. De igual manera, para terminar este video, solo quiero que me dejes saber qué piensas tú.